Bueno, en esta segunda parte vamos a seguir trabajando, ¿no? Los diferentes tipos de conflicto, decíamos, ¿no? En la clase anterior, nos daban el grado de aprendizaje y expansión de la conciencia. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes verán que hay como diferentes tipos de conflictos. Tenemos conflictos en nuestra realidad física, con nuestro mundo físico, por ejemplo, la falta de dinero, no poder tener alguna cosa en el mundo físico, ¿no? Por otro lado, estos conflictos, bueno, nos atan mucho al mundo físico. Por el otro lado, tenemos conflictos emocionales, ¿no? Que este es el que mayormente se da en la mayor cantidad de población, ¿sí? Podemos decir que la mayor cantidad de enfermedades en el mundo, hasta podríamos decir que el 85% de las enfermedades en el mundo están causadas, ¿sí? Por conflictos emocionales. Esto está variando de manera muy rápidamente porque cada vez son más las personas que van teniendo un conflicto mental. ¿Qué significa estos conflictos mentales? Bueno, los conflictos mentales tienen que ver con que el conflicto ya no es con el otro físico, sino es en la propia mente de la persona, con sus ideas, con sus pensamientos, ¿no? Bueno, ya vamos a explicar un poquito. Entonces, los conflictos físicos refieren al grado más bajo de conciencia, ¿no? Y también al grado más bajo de energía. Siempre decimos que la energía física es el rango más bajo energético, ¿sí? Entonces, cuando nuestra conciencia se centra en el mundo físico, nuestra realidad en cierta manera se vuelve más difícil, más densa. Ustedes verán que los problemas de magnitud física son los de más difícil resolución y los más lentos en solucionarse, ¿sí? Van a ver por qué la energía se mueve de manera muy lenta en el mundo físico, ¿sí? Entonces, si la persona se encuentra con un conflicto que refiere al mundo físico, es porque la persona no ha podido escuchar o entender la energía, no cuando se expresaba de manera más sutil en el mundo emocional o en el mundo mental, perdón. Entonces, cuando en cierta manera, ¿no? La energía se expresa en el mundo físico, de cierta manera, cuando el conflicto se expresa en el mundo físico, es porque la persona no está pudiendo escuchar a sus emociones, no está pudiendo escuchar a sus pensamientos, ¿no? Eh, entonces, los conflictos físicos con personas o cosas refieren a que la persona no ha llegado a entenderlos cuando estaban en su interior. O sea, el conflicto siempre es en el interior de la persona, para luego ser exterior. O sea, primero los conflictos son mentales o emocionales, para luego ser conflictos físicos, ¿sí? Pero lo que está dentro, si lo que está dentro no es resuelto, pasa a ser proyectado al exterior, entonces el sujeto comienza a tener un conflicto con el exterior, ¿sí? El conflicto, el conflicto de la conciencia entonces se proyecta de manera inconsciente. Esto significa que el sujeto no tiene la más mínima idea que lo que está viviendo en su realidad física es una proyección de su interior y es casi imposible hacerle entender a una persona, por ejemplo, que tiene un problema de dinero, hacerle entender que su problema no es en realidad con el dinero, sino que su problema refiere a algo que está guardado en su inconsciente, ¿no? Entonces, esa energía, ¿no? Esa representación se expresó en esta realidad física, ¿no? Porque fracasaron todos los procesos anteriores. Entonces, la energía no ha sido entendida de ninguna manera por la conciencia. Entonces esta energía es totalmente inconsciente. El sujeto no la percibe no, en lo más mínimo, ¿no? Dijimos que, bueno, esta conciencia al ser más lenta, ¿no? Y al ser más pequeña,
era mucho más difícil de percibir. Entonces, mientras la energía es más lenta, nosotros nos cuesta mucho percibir ese movimiento energético. Casi nunca nos damos cuenta lo que está pasando en el mundo exterior, ¿no? Porque este mundo se mueve muy lentamente. No vemos nunca que lo que pasa en el mundo físico es consecuencia de nuestra posición interior, porque hasta que se exprese en el mundo físico tal vez hasta pasen años. Entonces, una enfermedad física puede haberse gestado años antes, ¿no? De acuerdo a una posición que se venía sosteniendo por el sujeto y que esperó en algún momento algún catalizador exterior, alguna situación exterior que la activó. Nosotros siempre decimos, todo conflicto es interior, ¿sí? Es interior, pero los catalizadores en el mundo externo permiten activar esos conflictos, ¿sí? ¿No? Esos catalizadores pueden ser relaciones, pueden ser dinero, pueden ser muchas cosas. Bueno, esos catalizadores permiten activar el conflicto. Y el conflicto, en cierta manera, permite un choque, un movimiento, una lucha energética, ¿sí? Que tiene después esas dimensiones que ya hemos trabajado de resolución, ¿no? Bueno, entonces, cuando se expresan en la realidad física es porque ha habido un fracaso del sujeto de entenderlos cuando eran parte de uno, ¿no? Los aprendizajes en el mundo físico son aprendizajes muy pequeñitos, muy lentos. A veces uno ve que las personas que están con su conciencia en el mundo físico tienen mucha lentitud para entender y mucha dificultad para entender cosas que tal vez no son muy complejas. Pero, por ejemplo, ¿no? Una persona que vive en la pobreza le es imposible entender que esa pobreza refiere a algo que hay en su interior, una pobreza en cierta manera en su mente, una pobreza, ¿no? Que implica lo que está pasando en su interior. Bueno, la persona no lo puede entender, entonces estos conflictos en el mundo físico se desencadenan, por supuesto, en enfermedades y también generan mucho sufrimiento, ¿sí? Entonces, genera mucho sufrimiento de manera inconsciente, porque la persona no está sabiendo de ninguna manera cuál es la causa de su conflicto, ¿sí? Entonces, lo que pasa, ¿no? En cierta manera, en esta conciencia refiere a que el sujeto es incapaz, cuando el sujeto está volcado totalmente al mundo físico, es incapaz de entender la realidad, porque ve solo la realidad de manera física. El sujeto en el mundo físico es un sujeto reactivo, que trabaja desde afuera para adentro. Entonces, es el mundo físico el que activa cuestiones, no en el interior del hombre. ¿Sí? Entonces, el sujeto en cierta manera no es que surgió un movimiento del interior, sino que justamente el movimiento vino de afuera, ¿no? Como movimiento de adaptación. El sujeto en este mundo físico está constantemente adaptándose, a diferencia del sujeto que está en el mundo mental, ¿no? Que en cierta manera busca transformar su realidad a su pensamiento. La persona que está atrapada en el mundo físico busca siempre acomodarse al pensamiento, ¿no? De lo que hay justamente, ¿no? En el exterior, ¿no? Justamente cuando nosotros hablamos de la palabra adaptación, que la vamos a hablar y vamos a hacer mucho referencia a esta palabra, hacemos referencia justamente a que el sujeto no se adapta al exterior. Refiere a un movimiento que viene de afuera hacia adentro, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos movimientos energéticos, ¿no? Si nosotros vamos a dibujar al sujeto como una pelotita, ¿sí? Tenemos dos movimientos. Uno que parte del interior y sale al exterior, ¿sí? No, a este tipo
que sale del interior, bueno, y otro que viene del exterior, ¿no? Y transforma el interior. Bueno, cuando el interior es transformado por el exterior, le llamamos a este proceso adaptación, ¿no? Y en sus términos más generales, referimos a este proceso como evolución, ¿sí? Esto significa que la materia física, la realidad física, lleva a un cambio en la conciencia del hombre. La evolución entonces trabaja la conciencia desde el exterior al interior. Comienza a moldear la conciencia lenta y progresivamente para ir acomodándola al ambiente. Y por el otro lado, acá vamos a llamarla elevación, ¿sí? Este proceso refiere a que el sujeto comienza a transformar a voluntad el mundo externo de acuerdo a su interior. Eso significa que la energía que motiva la vida del sujeto no nace de situaciones externas, no nace de nada que esté en el exterior, nace de la motivación más profunda de los deseos, no más internos del hombre, ¿sí? Esto que sale de adentro, podríamos decir que siempre tiene una consecuencia positiva, ¿sí? Cuando algo sale del interior del hombre, por más que sea un conflicto que parece que el mundo se va a destruir, por ejemplo, muchas personas cuando comienzan a venir a terapia, ¿no? Comienzan a tener conflictos con su familia, ¿no? Y a decir lo que sienten y a querer como cambiar, ¿no? Entonces la familia comienza a decir, bueno, mi hijo, ¿no? Mi esposo ha empeorado en terapia, ha empeorado, ¿no? En este trabajo interior, ha empeorado, ¿no? En estas sesiones de biodecodificación. Pero ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasó acá es que sencillamente, ¿no? El sujeto comenzó a dejar salir lo que había en su interior y comenzó todo este conflicto alrededor del sujeto, porque claro, cuando una persona de la familia comienza, ¿no? a hablar, a generar, ¿no? Comienzan muchos conflictos porque la familia es una estructura rígida de posiciones. Entonces, cuando una persona cambia, genera mucho caos dentro de esta familia, ¿sí? Hay que entender siempre que el cambio de posición de una persona lleva al cambio de posición de las otras personas. Y esto en las familias puede llegar a ser muy, muy difícil, ¿sí? Entonces, como ustedes biodecodificadores, deben entender que la posición de la persona refiere siempre a su campo de familiar, a su campo social, a su campo de trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros le decimos a una persona, sí, vos tenés que decirle a tu mamá lo que sentís, ¿sí? Entonces, eso parece muy bueno por parte del terapeuta, pero el terapeuta está viendo lo que está pasando en el campo familiar. ¿Qué pasa si esa persona produce un cambio muy rápido en su familia? Entonces puede llegar a lastimar a los demás seres, puede llegar a generar muchos conflictos. Entonces nosotros debemos estudiar el campo alrededor del sujeto y percibir y entender la capacidad de cambio. ¿Cómo pueden ser esos cambios? Tienen que ser lentos, rápidos, ¿no? Y voy a dar una cuestión y voy a decir, todo cambio interior de la persona refiere sobre todo a la capacidad de su campo para cambiar y movilizarse, ¿sí? Entiendan bien esto. O sea, que la persona crezca y cambie implica que ese cambio también, que ese campo alrededor, que esa familia, que esa sociedad, que se adecúen a ese campo. Entonces, si el campo alrededor del sujeto no posibilita el cambio, será muy difícil entonces el cambio en la persona, ¿sí? Entonces, decimos, ¿no? Que justamente la persona desde su mundo externo, ¿no? Es como que
en cierta manera se irá adaptando, pero cuando algo sale del mundo interno, la persona en cierta manera ya no se está adaptando a su ambiente, ¿sí? Entonces, observen esto, ¿no? Entonces, cuando algo sale del interior, ya no hay adaptación. ¿Qué significa que no hay adaptación? Significa que el sujeto no se está acomodando a las condiciones externas, ¿no? Esto puede significar que el sujeto que ha comenzado, ¿no?, a movilizarse desde el interior, ¿no?, quede segregado, separado, ¿no?, de lo que serían estos campos familiares, sociales, lo que sea, queden segregados, o en cierta manera que el movimiento interior produzca una revolución alrededor. Pero estos movimientos interiores no se adaptan. Los sujetos que viven desde su interior tienen la dificultad, ¿no? Los sujetos que escuchan a sus pensamientos, los sujetos que se escuchan interiormente, tienen muchas dificultades en adaptarse al mundo externo. Entonces, la persona, mientras más tenga su conciencia en el mundo físico, más trabajará en adaptación. Entonces esa persona buscará adaptarse a su ambiente externo. Mientras la persona sea más mental y más interior, la persona tendrá muchísimas dificultades para trabajar en su mundo externo, para adaptarse a la realidad externa. Todos estos chicos que son diagnosticados, ¿no?, con síndrome de hiperactividad, que son desafiantes, con problemas de atención, todos esos problemas, en cierta manera, están hablando de chicos que son más mentales. Y cuando tenemos estos chicos que no se portan demasiado bien y que generalmente son personas más emocionales o más físicas, ¿no? Los seres que están más en la emoción siempre tienen una relación muy conflictiva con el otro, porque en cierta manera la persona se adapta al exterior, pero a condición de no perder el amor. O sea que las personas emocionales, ¿no?, se adaptan, pero a solo condición de que el otro me quiera. Entonces yo me adapto, pero si el otro me quiere. Si el otro no me quiere, no me adapto nada, ¿sí? Esto plantean las personas emocionales, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver que todo conflicto en sí, ¿no? Bueno, todo conflicto de acuerdo al nivel de construcción que uno ha llegado, ¿no? Pero todo conflicto se desencadena generalmente en lo más elevado que una persona ha llegado a trabajar en su propia mente. Si la persona, por ejemplo, ha trabajado, ¿no?, desde sus pensamientos, sus conflictos se generarán en sus pensamientos. Si la persona trabaja con emociones y no con pensamientos, el conflicto se creará en sus emociones, ¿sí? Que estas emociones seguramente determinarán un patrón inconsciente, ¿no?, de creencia o de pensamiento, ¿no?, que la persona no está pudiendo ver, ¿sí? Entonces, trabajar con una emoción es más difícil que trabajar con un pensamiento. ¿Por qué? Porque en el pensamiento nosotros vemos el pensamiento, pero en cierta manera la emoción queda dislocada. En el caso de la emoción, la persona deja salir mucho, pero no podemos entender la causa. ¿Por qué? Porque la emoción siempre tiende, ¿no?, a ligarse a alguna representación que hay en el exterior. Entonces, la representación queda guardada en el inconsciente, la representación verdadera, y la emoción se asocia a una representación exterior. Entonces, lo que hace, en cierta manera, que se vuelva muy difícil la curación y el tratamiento de toda emoción, porque la verdadera causa está guardada en el interior y no en el exterior. Recuerden que toda causa es interior, ¿no?
Entonces, todo conflicto comienza siendo mental o en el plano más elevado que haya llegado el hombre y después no baja hasta el cuerpo físico, hacia la realidad física. Si el sujeto no lo ha detectado mientras estaba en su parte mental o emocional, sencillamente ya no le va a quedar más salida que verlo en su realidad física, ¿no? Entonces, si la conciencia no se encuentra en nivel mental, la conciencia será más inconsciente, ¿sí? Siempre los planos emocionales refieren a planos más inconscientes. Es como y el nivel mental, en cierta manera, no podríamos decir que es el comienzo de la conciencia. Entonces nosotros vamos a hacer un dibujito así, ¿no? Vamos a dibujar la conciencia de esta manera y el inconsciente de esta manera. Acá le vamos a poner conciencia y acá inconsciente, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Entonces, lo que determina el paso del inconsciente a la conciencia es que este inconsciente es emocional y físico, ¿sí? Y este consciente es mental, que puede ser un mental concreto. Mental concreto es un mental físico, o sea, pienso mi realidad externa. Y un mental abstracto, ¿sí? Vamos a ponerle acá abstracto. No, a medida que va subiendo. A mayor es el pensamiento abstracto de la persona se comienza a separar de su realidad física, ¿no? Y al hacer esto, comienza a aumentar la conciencia, ¿sí? Acá tenemos entonces las emociones. Vamos a decir el campo emocional, porque esta cuestión de las emociones ya las trabajaremos en alguna clase, es un tema bastante complicado. ¿A qué le llamamos emoción? ¿Qué no? Bueno, hasta ahora vamos a decir que la emoción es todo este conjunto de sentires que que no se enlazan a ninguna representación mental, ¿sí? Entonces aparece sin que nosotros tengamos conciencia de esta realidad, ¿sí? Entonces, si el sujeto no, en cierta manera, no lo detecta en su mundo mental, tarde o temprano irá bajando hasta que lo encuentre en su mundo físico, ¿no? Cuando la persona, toda esta cuestión del desarrollo mental, no emocional o físico de la persona, depende mucho de la gestación del sujeto, ¿no? Y desde cómo fue gestado hasta cómo siguió su trabajo, ¿no? Cuando la persona, en cierta manera, desde el momento de gestación, es gestado, ¿no? Como una obligación, como un deseo, ¿no? Por ejemplo, puede ser gestado como una necesidad, ¿no? Por un deseo o con amor, van a generar como tres puntos diferentes de conciencia, ¿sí? En cierta manera, una persona que es gestada, ¿no? Bueno, voy a borrar acá. La persona que es gestada desde el plano físico, sea no como una obligación, como una necesidad, los padres no le dan, no les interesa en lo más mínimo el nacimiento de ese hijo, ¿sí? Ese hijo va a tener muchas dificultades para adaptarse al mundo, ¿no? Acá la persona va a quedar como atrapada mucho en el mundo físico, en el plano físico, ¿no? Cuando la persona es gestada y los primeros años de vida, siempre los primeros años de vida y nuestra constitución familiar, nuestra estructura familiar, nos va a generar la mayor parte de lo que va a ser, ¿no? Todo nuestro bagaje, ¿no? En biodecodificación decimos, ¿no? Toda energía, todo elemento de nuestra conciencia, todo elemento que esté en nuestra conciencia es transgeneracional. Significa que un elemento de nuestra conciencia se fue gestando en nuestra familia. Entonces,
desde que el niño nace y desde antes del nacimiento, el niño ya es gestado con una impronta energética. Estamos diciendo que tal vez no haya palabras, pero el amor que siente una madre desde el niño recién nacido y antes de nacer genera patologías. Esto está totalmente estudiado, no lo digo yo, lo estudió la biodecodificación, el proyecto Sentido, lo estudiaron en la psicología, ¿no? Si ustedes ven los estudios de Winnicott, los estudios que se hicieron a los bebés en el momento del nacimiento, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero había un síndrome hospitalario que cuando el niño era gestado sin amor, sin deseo, sin nada, cuando el niño no tenía una madre, ¿no? Los niños morían. Esto fue comprobado, ¿no? Los chicos que nacían, ¿no? En estos lugares y nadie los criaba y nadie le daba el amor, los niños morían. Entiendan la significancia de eso. Cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con personas o con niños adoptados, tendrán muchísimos conflictos porque esas personas no vivirán en una realidad de rechazo constante, no viviendo en este campo de no poder encajar y con muchas dificultades emocionales. Entonces, vamos a pasar acá desde la necesidad al deseo, ¿sí? Mientras el deseo sea más bajo y más material, la persona, en cierta manera, ese niño que nace, ¿no? En este ámbito familiar lleno de deseos, tendrá una conflictiva materia, una conflictiva emocional, ¿no? Cuando nace en este mundo emocional alrededor, en este mundo lleno de deseos. Entonces, una familia con muchos conflictos, con muchos deseos, generarán, ¿no?, un niño con mucho desarrollo no emocional, ¿sí? Y cuando una familia gesta al niño desde el amor, ¿sí? Mientras el amor no como deseo, no como querer, sino el amor como una renuncia a lo que yo quiero para dar al otro. Entonces, esta familia donde la madre renuncia a lo que quiere del niño para que este niño sea feliz, por ejemplo. Esto es amor. Entonces, esto lleva a un desarrollo a la persona en el mundo mental. Esto es tremendamente importante, porque la persona va a llegar generalmente hasta donde se haya desarrollado esta estructura familiar. Estamos diciendo entonces que la estructura familiar va a determinar los tipos de conflictos, los grados de conflicto, ¿no?, y la problemática que habrá, ¿no?, dentro de la persona, ¿sí? Entonces, cuando el niño haya sido creado en una familia con mucho deseo, tenderá a ser un ser más emocional, con contactos afectivos intensos, con relaciones emocionales y afectivas intensas. Si el sujeto, si la familia tiene trabajada, procesada sus emociones, ¿no?, justamente le da ese legado al hijo. Nosotros siempre legamos la energía de nuestros padres. Todo lo que nuestros padres resolvieron o no en sus vidas, nos los legan y no nos dan a nosotros. Entiendan eso. No por eso son culpables de nada. Simplemente el estar vivos y el estar en esta realidad nos da una oportunidad. Después veremos, cuando trabajemos en la parte más energética, veremos que la energía, ¿no?, esta energía fea, negativa, es una oportunidad de transformación dentro del sujeto, pero eso ya lo vamos a ver, ¿no?, muchísimo más adelante y lo explicaremos con mucha profundidad. Entonces, si el sujeto logra procesar, entender y transformar esa energía, ¿no?, entonces, en cierta manera, esta energía pasará a este conjunto organizado y funcional dentro de la mente del sujeto y el sujeto tenderá a tener un desarrollo más mental. Entonces, cuando hay más entendimiento, más comprensión dentro de la familia, en cierta manera esto le da, ¿no?, al chico el puntapié para que se desarrolle. O sea, un niño se desarrollará tanto como la familia lo permita. El desarrollo del niño
será de acuerdo a las condiciones, ¿no?, en las que el niño pueda nacer. El desarrollo de la conciencia de la persona está determinado por el desarrollo de la conciencia de las personas que están alrededor, ¿sí? Entonces, nuestros padres nos legan su conciencia, ¿no? Entonces, si el sujeto logra liberarse en cierta manera del mundo físico, entonces, o sea, cuando el sujeto, ¿no?, nosotros vamos a separar acá, ¿sí? Vamos a decir, esto es el mundo físico, ¿sí? Y acá, a medida que vamos metiéndonos por acá, ¿no?, esto se va volviendo el mundo no físico, ¿sí? Cuando el sujeto va construyendo su vida más allá del mundo físico, ¿no?, en cierta manera los conflictos serán cada vez pertenecientes al plano más abstracto y menos al plano concreto. Esto le va a dar al sujeto que los conflictos ya no serán con el mundo externo, sino con el mundo interno. Estamos diciendo que la persona comienza a desarrollarse, no desde el mundo físico, no hasta el mundo mental, no, y llegar al mundo abstracto. Entonces, no, cuando comienza eso, ponemos el mundo físico y el mundo abstracto acá, en cierta manera estamos diciendo, ¿no?, que esto vendría a ser el interior, la mayor profundidad. Entonces, esto es lo más interior en el hombre, el mundo abstracto. Porque siempre que hablamos del interior, las personas siempre hacen referencia a lo que siento, a lo que pienso, a lo que me pasa. No, eso está a medio camino entre el mundo interior y el mundo exterior. El mundo físico, entonces, el mundo exterior, lo que siento es una conexión de estos dos planos, entonces se encuentran que en el medio lo que siento, ¿no? Y a medida que yo voy avanzando en el mundo abstracto, voy como adentrándome en el mundo interior, ¿sí? Bueno, vamos a dejar un poquito para la tercera parte, ¿sí? Y vamos a cortar un ratito, ¿sí?